Hello, bros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Bros. El día de hoy tenemos a Nicolás Pinzón. Él es cofundador de 13%, Pasión por el Trabajo. Hace unos episodios tuvimos a Andrés, entonces digamos, esta es como la segunda parte, entrevistando al otro 7.5% de 13%. Queríamos hacer dos entrevistas separadas porque queríamos el espacio, el tiempo, la profundidad de hablar con cada uno. Sí. Sobre todo porque pues escuchándolos siento que tienen mentes muy diferentes. Eh, entonces, pues Nicolás, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Qué chévere que estés acá con nosotros. Gracias, Daniel y Mateo. Mil gracias. Bueno, Bueno, normalmente comenzamos pues queriendo conocer un poco más a la persona, al invitado. Sí. Digamos, entendemos que igual que nosotros, pues abogado que cogió un poco un camino diferente al tradicional que nos quieren inculcar en las facultades de Derecho tradicionales en Bogotá, que es como, y lo que hablábamos pues la semana pasada, como si no estás en firma, es como realmente eres un abogado exitoso y lo hemos discutido con muchas personas que hemos tenido invitadas que son abogados, pero terminan construyendo su empresa fuera, digamos, obviamente con el derecho de la mano, pero no es cero tradicional. Entonces nos gustaría como no irnos tan atrás, porque preguntamos cómo ven y cómo eres tú como emprendedor, en qué momento nació tu espíritu emprendedor, sino más bien yo quisiera comenzar hoy con eso. ¿En qué momento te diste cuenta que pues tu carrera, todo ese tiempo, que es sufrimiento de abogado para graduarse, diste como no, mi vida no quiere ser cuadriculada, quiero ser como dijo Daniel, 7% de algo significativo? Pues es que en realidad empieza yo creo que con cualquier carrera, más allá de si uno cambia después o no, con la simple idea de que uno a los 17 18 años le toque a uno escoger una carrera con la que parece que uno se tiene que obligar a etiquetarse en la cabeza de por vida y morirse con esa carrera. Eso ya es un fenómeno muy extraño, como el hecho de sí, escoger algo tan joven donde uno no sabe muchas cosas. Si ahorita que tengo 29 años siento que todavía no sé muchas cosas, pues a los 17 18 no me acuerdo bien, que uno escoge carrera, pues sabe aún menos. Entonces, pues siento que hay un momento de la vida de todos, y pues particularmente el mío, en donde uno se pregunta, eh, ¿por qué escogí esto? Ni siquiera si está bien o mal, sino como que ya pasaron un poco de años, estudié un poco de cosas, pasé un poco de clases, fui todas las mañanas a la universidad, fui de rumba, conocí amigos, bla, 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 y toca empezar a trabajar y uno se da cuenta como que listo, ahora qué, ¿no? Ya pasé unos años que pasa normalmente uno bueno, porque a mí me parece que los años de universidad son probablemente los más ricos, no necesariamente los más gratificantes a nivel intelectual, pero sí los más ricos. Yo creo que no hay que estudiar mucho, sino más como vivir ese tiempo chévere. Eh, pero después, a mí entonces me pasó algo, contándoles la historia, y es que cuando ya me iba a graduar, eh, tenía muchas ganas de empezar a trabajar. Creo que contrario a Andrés, yo no tengo ni idea de qué les habrá contado Andrés, de lo que repito, no repito, no sé. Pero contrario a Andrés, que él no quería empezar a trabajar como abogado, yo sí quería empezar a trabajar como abogado. Pero entonces dije algo y sentí algo, es que me sentía demasiado ubicado. Y yo creo que uno no debe estar a esa edad y tal vez nunca demasiado ubicado, solo un poquito, o no tan desubicado. Entonces decidí de ese periodo de cuando uno acaba clases a cuando se gradúa, ¿sí? Como que hasta que le dan el título, en ese periodo decidí irme de viaje. Y yo decía que iba a perderme porque estaba muy ubicado. Iba a perderme porque yo ya me visualizaba muy claramente como la carrera profesional después de trabajar. Eh, Tenía una idea. visualizadas como en la firma, Sí, tal cual, sí, lo típico. sí, pues digamos que al principio, y fue mi primera duda, después ya llegó ahí, fue mi primera duda de si trabajo en el sector público o de una firma, pero digamos que más adelante sí me veía proyectado como en la firma, como de socio, como de estas cosas. Em, entonces fui de viaje a perderme, no les voy a contar todo lo que hice y pasó en ese viaje, fueron como 8 meses por varios países, varios continentes, fue muy chévere, y al final ya me estaba entrando una piquiña porque quería volver
rápido a empezar a trabajar como abogado. No me cambió mucho la opinión, por más de que vi muchas opciones y muchas cosas y muchas formas de vida y abrí un poco la mente, igual tenía muchas ganas de trabajar como abogado. ¿Por qué? Porque la carrera me gustó, estudiarla me gustó. Nunca me sentí demasiado estudioso ni demasiado vago, una persona muy promedio, de cuatro, de 4.1, de 4.2, no, no más que eso, no menos que eso, pero me gustaba. Y cuando ya empecé a trabajar, fue que me di cuenta que es muy distinto estudiar algo, y creo que aplica para todo, ¿no? Como pensar algo, imaginarse algo y vivirlo. Es ¿Cuál muy fue ese distinto. primer trabajo que tuviste? ¿En dónde fue? Entonces ahí cuando volví, empecé a aplicar a firmas, por un lado, todas las firmas grandes, y por otro lado, yo ya había hecho la práctica en la Superintendencia de Sociedades y me había gustado el trabajo ahí. Fueron 6 meses o algo así. Eh, pero entonces dije, listo, voy a aplicar acá también. Eh, pero ahí fue el primer sitio que apliqué y ahí me dijeron, ahorita no hay cupos por algo de la ley de garantías, esas vainas que se inventan. Y entonces dije, listo. Entonces empezamos con firma, así se logró el destino mío y, y vamos con eso. Pero entonces justo cuando ya iba a aceptar una propuesta en una firma grande, ese día me llamaron de la Superintendencia de Sociedades y me dijeron, algo extendieron de la ley de garantías, no me acuerdo los bollos cómo eran. El caso es que está el cupo y tenía que decidir esa tarde. Y creo que fue una de esas primeras decisiones chéveres que uno obviamente ligándolo en retrospectiva es de hacer las cosas un poquito distinto, de no hacerlo obvio. En ese momento sentí un impulso y creo que Andrés, de hecho en ese momento tuve una conversación con él y fue un buen apoyo justo con otros amigos que, que decían como uno en cualquier momento puede llegar a la firma y eso que se imagina, pero de pronto ahorita es un camino no recorrido, no obvio, no del todo claro. Y llegué allá, entonces decidí primero el sector público. Y ahí ya trabajando fue que me empecé a dar cuenta que era aburrido. Pero hasta ahí no habían empezado 13%, ¿cierto? Todavía no. Ahí empezó 13%. O sea, cuando Esto llegaste fue, a la superintendencia, o sea, fue cuando empezó todo el proceso para 13. sí, yo volví a Colombia después de este viaje en diciembre de 2017. Ahí tomé la decisión de escoger un trabajo y ahí tomamos la decisión con Andrés de empezar un proyecto, un podcast que después se volvería 13%. Fue como el momento de empezar cosas, empezar a trabajar y paralelamente empezar un proyecto porque sí, no hay una razón muy profunda de mi lado, por el lado de Andrés era mucho más profunda, por mi lado era simplemente porque me daba la gana de hacer un podcast porque me gustaban, no había muchas razones más. Entonces ahí empezaron las dos al tiempo. Esto es enero de 2018 cuando empiezo, digamos, mi carrera profesional. Ahí empiezo. No, muy chévere. Pues para los que no saben cómo inició 13%, pues inició en un viaje que tuvieron como en el camino de Compostela. Y esa historia es chévere porque fue como, bueno, me imagino que es un viaje de introspección, de reflexión. Comenzaron a caminar y pues me imagino que así fueron las primeras 2 horas y después fue como, bueno, ¿qué hacemos? Música. 2 horas de música y después, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, pues ahí fue que llegaron a los podcasts y pues es un formato muy chévere, ¿no? A nosotros nos ha encantado. Yo sobre ese punto quería hacerte una pregunta saliéndome un poco del tema y es, ¿en qué momento explotó 13%? O sea, ¿fue en el primer episodio, en el décimo? ¿Con cuál episodio fue que, digamos, como que tuvo tanta repercusión? Yo eso no lo tengo del todo claro, pero me acuerdo, pudo haber sido en este momento, y es que como el quinto episodio era un título, algo así como, era este título, Mi trabajo soñado es aburrido, con Manuela Molina. Creo que es el quinto episodio. Y entonces uno veía, pues, las estadísticas de las reproducciones de uno, y de un momento a otro pasaron de X número, que no me acuerdo cuántos eran, a 5 veces más o algo así. Como que hubo un pico, que por fortuna ese pico hoy es muy poquito también, pero en ese momento fue como que piqueó y desde ahí no bajó.
siguió creciendo poco a poco, ¿no? No es la misma manera, no de forma exponencial. Por momentos tuvo ahí otros picos, pero creo que ahí, y lo cierto es que no tenemos ni idea qué pasó. Creo, no sé si esto me lo estoy inventando, pero digamos que es verdad, que Spotify en ese momento ponía recomendaciones de episodios nuevos. De hecho, creo que todavía lo hace a veces, y salimos en una de esas. Entonces, me parece que fue un poco eso, más el título que era como medio extraño, ¿no? Mi trabajo soñado es aburrido, creo que es un buen título. Entonces, supongo que eso pegó. Y Manuela Molina, eh, que además hoy es muy famosa, en ese momento no era tan famosa, hoy sí lo es una vieja que habla muy rico y que tiene buenas historias, entonces supongo que fue algo por ahí y después empezó a avanzar el tema. Bueno, ahí me surge una pregunta, y es que nos pasó la semana pasada con Andrés de que el tema que fuimos a volver a escuchar el primer episodio, el de Pilot, del piloto, y no está. Y él nos dijo como no, es que lo volvimos a oír y fue como no nos gustó para nada cómo era, no nos gustó el formato, no nos gustó la forma como lo hicimos. ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, ¿qué concepción tienes de ese momento, de ese episodio? Hoy en día, pues nosotros mismos lo hemos visto, cómo hemos evolucionado, o sea, al principio obviamente era con gente cercana porque no teníamos la confianza de hablar, de cómo manejar la situación y hemos pues visto nuestro cambio en muy poco tiempo, ustedes llevan pues mucho más tiempo con nosotros, entonces, ¿tú qué piensas al respecto de lo eliminado de Spotify como la semillita que comenzó todo? No, pero hay una claridad y es que el piloto nunca estuvo, eh, nunca se publicó. Nosotros hicimos dos pilotos y uno, digamos que lo tratamos un poco más, se volvió un episodio, fue en SoundCloud. Creo que de hecho todavía está en SoundCloud. Para el real fan que oiga esto puede ir a Ujú. buscar SoundCloud, no sé dónde, por ahí está, pero ese nunca se publicó. Lo que sí hicimos con eso fue mandárselo a un grupo de conocidos con distintas perspectivas, no amigos, pero conocidos, para recibir todo el feedback posible y ya con base en ese feedback sí empezamos ya en forma. En cualquier caso, eh, si a uno no le da absoluto cringe oírse o verse o ver lo que uno hizo en el pasado, pues es porque no está progresando, ¿no? Entonces a mí me alegra que me dé cringe rotundo oír los primeros episodios. El primer episodio, pues por supuesto me parece fatal. Eh, pues uno no le, pues, uno al final no le parece fatal algo que es de uno, pero sí da una incomodidad muy extraña. Eh, y eso es chévere, o sea, me gusta que me dé esa, porque sería un poco triste que después de 5 años haciendo episodios, pues uno no sintiera eso y que le Fuera diera igual. un poco igual. A mí me da cringe hasta el último que saqué, entonces creo que es normal y en la medida en que más va para atrás uno, pues más. Pero pues eso creo que siempre va a pasar y me parece bien que pase porque significa que uno está progresando, entonces está bien. Bueno, pero sobre eso quería hacerte una pregunta y es, entonces normalmente no vuelven como a escuchar el episodio y decir como, uy, de pronto puedo mejorar esto, esto se puede arreglar. ¿Qué tanto hacen como ese ejercicio de, digamos, de crecimiento? Mm. Eh, Hubo dos episodios, dos específicos, que fue con Juan David Aristizábal, que fue el número 4, y otro con Jorge Franco, que fue creo que el 8, el 10 por ahí, que después remasterizamos, que la palabra remasterización es una que se usa en música, en realidad es una pomposa para lo que hicimos nosotros, que fue simplemente volver a cogerlo y volverlo a hacer, básicamente, porque sentíamos que el contenido en la entrevista era muy bueno y que nosotros no habíamos hecho un gran episodio. Entonces los volvimos a sacar. Eso ya igual fue hace rato, o sea, creo que si hoy los volviera a oír me gustaría otra vez volverlos a hacer. Pero en ese momento hicimos ese ejercicio que fue chévere, por ahí están en el podcast, dice remasterizado al lado y se pueden oír las dos versiones y creo yo que hay una diferencia bien chévere. Pero en general no vimos mucho los episodios anteriores, salvo digamos, ahorita también como cuña estamos haciendo
algo, un producto que va a tener fragmentos de episodios anteriores. Entonces, en ese proceso de reciclar contenido, sí, como de coger lo anterior y volverlo a usar porque es útil en este momento, pues ha tocado volver a oír varios episodios que nuevamente dan mucho cringe, pero que también tienen fragmentos que son muy buenos, que son muy útiles, como que en ese momento los hicimos y que han añejado bien ciertos fragmentos. Entonces ha sido chévere también ese proceso de ver cómo añejan las cosas. Y me imagino que es en Reels o en TikTok, porque pues a mí que me encantan los podcasts, pues bastante el contenido que me salen son fragmentos de podcast y ahí he conocido un montonón. Es otra forma de consumirlos Mm, y pues chévere, nosotros también, digamos, hemos pensado en hacer lo mismo. No toda la audiencia es igual, no todo el mundo soporta un episodio de 3 horas, claro, entonces pues también es una forma de llegarle más a la gente. total. Y otra cosa que hemos visto y por eso probablemente es la principal razón por la que vamos a sacar este producto, es porque alguien que conoce, por ejemplo, ahorita 13%, pues ya hay mucho, mucho por oír y todos los episodios tienen un aprendizaje, o eso tratamos. Entonces, como que es chévere coger toda esa masa de contenido eh, y volverlo mucho más linealmente posible de oír, como de entender al menos, de diseccionar. Hay episodios, alguno del 2018 y otro del 2020, por decir cualquier cosa, que tiene una relación muy estrecha, pero las personas no lo van a oír porque tendrían que oír todos los episodios, sí, como que ya es ya demasiado contenido, pero tiene una relación estrecha. Entonces ese tipo de interacciones pasa y es chévere que pase, porque pasan naturalmente además. Bueno, digamos, yendo a la pregunta obvia, la típica, las que seguramente les han hecho un montón de veces y es como, ¿qué hace que una persona encuentre satisfacción en su trabajo? Yo sé que para cada persona será igual, para cada industria, habrán un montón de variables, pero también entiendo que ustedes han sacado sus conclusiones, sus aprendizajes, algo habrán, digamos, concluido al respecto, que es, digamos, un punto que a ti te parezca como en común, importante, que la audiencia lo escuche o lo entienda sobre la satisfacción en el trabajo. Y algo que hemos visto y nosotros siempre abordamos, hemos querido abordar estos temas como con mentalidad científica, por ponerle un nombre, y es con una hipótesis, ¿cierto? Teniendo una idea inicial de algo y ir a ver si es real o no. Entonces, algo que nos hemos dado cuenta es cosas que no son factores necesarios o principales al menos de satisfacción laboral. Entre ellos, a ver, creo que la gran mayoría de veces que la gente habla de pasión por el trabajo, si se oye la palabra, el término pasión por el trabajo o temas por el estilo, satisfacción laboral, bla, 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 eh, se relaciona mucho con seguir los sueños, con maximizar la felicidad, con el coraje para tomar decisiones muy eh, poco pensadas, con propósito, con pasión, por supuesto. Y hemos visto que esas son ideas que terminan siendo muy vacías al final, que no son muy cosméticas en el sentido que son como superficiales. Por, y nos hemos dado cuenta de eso principalmente porque la gran mayoría de bloque de historias que hemos contado con las personas que hemos hablado no son personas que simplemente tenían un propósito y siguieron un sueño y ya. Como que eso es una idea bien de Disney, bien, no sé, no la han vendido de alguna forma empaquetada, suena lindo, como que es un plan a seguir, como que uno tiene una predestinación, un destino muy claro que a uno le tatuaron en la cabeza cuando nació y que tiene que seguirlo y entonces simplemente eso. Y yo creo que no, o nos hemos dado cuenta que no, el mundo es muy complejo, muy dinámico, muy cambiante y variante, como para ver así la vida, como simplemente tengo esto y voy a seguirlo, sea lo que sea. Normalmente lo que pasa ahí es que la gente se estrella contra sus propios sueños, contra lo que pensaba que quería.
y ya. Entonces, primero es entender eso que no. Después es lo chévere porque es, ¿ahora qué? ¿No? Entonces, si no es eso, entonces, ¿qué hay? Nos hemos dado cuenta de algunas cosas. eh, no voy a mencionar todas, si quieren profundizamos en las que ustedes quieran, pero yo creo que unas importantes son, una, tener una sensación de estar progresando en una labor con sentido, lo que nosotros hemos llamado sensación de progreso, o bueno, hemos acuñado porque no es un término nuestro, pero sentir que uno está avanzando, que está creando algo y lo está viendo crecer, está creando algo y lo está nutriendo, por lo tanto está Pero avanzando. digamos, sobre ese punto, es como la típica crítica que le hacen a los millennials, como, Sí. pucha, ellos quieren sentir que están generando un impacto, creando, como desde el primer día. Digamos, como hasta qué punto es como algo generacional, hasta qué punto es también algo mental de saber como la proporcionalidad de lo que a uno le toca hacer como los primeros años, ¿cómo Mm. lo delimitarías, ese primer Exacto. Yo, aprendizaje? yo, Ay, yo tenía sí, sí. la misma pregunta, me estaba esperando que digamos que aclaras un poco tu idea. Y es eso, obviamente han tenido de todo tipo de personas, de todo tipo de edades, pues también nos contaba Andrés, digamos que han entrevistado no gente solo profesional, sino pues gente de trabajos pues normales del día a día y que Ujú. obviamente pues ese pensamiento pues va a cambiar mucho por muchos factores. Entonces, pues lo que dice Daniel como que ese es muy pensamiento de los millennials, de generación Y, X, Z, y bueno, todas las letras que se inventan hoy en día, que uno no sabe ya en qué uno va, como, ¿cómo es eso? O sea, ¿realmente es tan Mm. cierto como la crítica que le dicen, no, es que usted es muy millennial? ¿O realmente gente de otras generaciones también tiene ese pensamiento que se estrellaron contra el muro y dijeron, no, realmente la vida no es así? No, y voy a decir algo polémico, políticamente incorrecto. No me cancelen, por favor. ¿Hasta qué punto digamos, la no satisfacción en el trabajo proviene o es un problema de personas con ingresos altos? Es algo que se vuelve verdad Ujú. problemático. Ujú. Eso lo han estudiado, han visto algunos datos, porque uno se imagina también que una persona que tiene que conseguir un trabajo, que no hay una oferta ilimitada de trabajo, simplemente no es su prioridad, me gusta, no me gusta, siento un propósito, sino es, me toca. Sí, sí. Tengo algunas cosas por decir de eso, porque es un tema grande y son buenas preguntas. Uno, creo que estamos ¿de dónde viene como toda esta idea de que los millennials quieren moverse o generar impacto? ¿No? Yo sí creo que estamos en un momento chévere, muy, muy interesante, y es que cada vez tenemos más libertad de elección. La generación de los abuelos nuestros, es decir, los que ya están a punto de morirse, casi no tuvieron muy, muy poca. Antes de ellos, diría yo que no tuvieron. Los abuelos nuestros diría que tuvieron muy, muy, muy poca. Por ahí algunos, ahí sí, corajudos. Nuestros papás un poquito más, pero como con unas perspectivas muy definidas de tener eh, carro, casa, beca, ¿sí? Como más como hacia lo que querían llegar a tener, no tanto lo que querían llegar a ser. Y como que las posibilidades se han ido ampliando en el mundo, creo yo, en parte gracias a la tecnología, porque ahorita crear es muy fácil. Se necesita un computador y acceso a internet y después ponerse a experimentar. Antes se necesitaba cosas enormes, un terreno muy grande, una fábrica muy grande para, digamos, sentir la libertad de poder hacer cosas. Entonces esa libertad, por supuesto, genera eh, dificultades, ¿cierto? Abre posibilidades, pero también genera nuevos retos en el sentido de qué hacer con la libertad, que es la pregunta tal vez hasta filosófica detrás de todo eso. Y yo creo que estamos en una generación que se está haciendo esa pregunta, ¿qué hacer con la libertad? Yo no creo que sea propio de la generación nuestra. Yo creo que todos los seres humanos esencialmente han buscado libertad, solo que ahorita hay más posibilidades de libertad. Yo creo que las generaciones anteriores, en la medida que podían tener libertad, también iban hacia allá, pero ahorita la tenemos mucho más y creo que cada vez más y ojalá haya más, pero entonces se generan ese tipo de preguntas, ese tipo de tensiones
que obviamente empiezan a afectar los ambientes laborales de las organizaciones, tienen que empezar a adaptarse, porque ya no simplemente cumplir una función de tarea, sino también empezar a tener sentido en lo que uno hace, ¿sí? Como a empezar a decir esto está chévere. Y este es un asterisco. Yo no creo que eso es distinto a decir, eso es distinto al impacto. Es decir, ahorita yo estaba hablando de avanzar en una labor con sentido. Yo creo profundamente que eso es distinto a mi objetivo es generar impacto en el mundo. Yo creo que ahí hay un problema. Si solamente se está trabajando para tener un impacto en el mundo, hay probablemente una separación entre lo que uno quiere y lo que uno es profundamente a lo que uno le hace al mundo. Entonces está el típico voluntario que siente que lo que tiene que apoyar es la educación, y doy mi caso, por ejemplo, a mí me encantan los temas de educación, fui voluntario muchas veces y pude haberme quedado ahí. Por suerte me di cuenta que eso no era lo mío, yo no era bueno para eso y no tenía nada que aportar ahí. Chévere que otras personas lo hagan, pero ahí es donde importa más lo propio. Por eso es progresar en una labor con sentido para uno, ¿sí? Empieza un poquito egoísta y es, yo creo. Pero ahí hay un montón de temas alrededor, por supuesto, de qué está pasando en esta generación, si es solo de esta generación. Yo creo que no es solo de esta generación, sino que ahora hay más libertades, como para sintetizar un poquito. Y además no necesariamente es algo malo. Por ejemplo, hay un autor que me gusta que se llama Simon Sinek, que Sí, es como súper viral en redes. Y uno de los libros era, él es muy crítico con esa mentalidad millennial de por qué, ay, no duran nada en el trabajo, se dan rápido. Eh, y hay una estadística que dice que cada generación es como 10 puntos de IQ más inteligente que la generación anterior. Yo creo que esa reflexividad y esa búsqueda de libertad no es gratuita, es un proceso intelectual que es como, bueno, ¿cuál es mi función en el mundo? ¿Yo qué voy a hacer? Porque me tengo que soportar un trabajo que no me gusta, hay otras opciones, es válido cambiar, no sé, esa es como mi teoría sí. de que no Ahora, necesariamente es mala. igual sí, o sea, igual yo sí le veo críticas, y creo que hay que criticarla Ujú. porque toda, toda novedad hay que criticarla, yo creo. Eh, Creo que sí falta un poco de constancia, un poco de disciplina, un poco como de estos tal vez virtudes básicas del ser humano a la hora de abordar los trabajos, porque dentro de todo esto igual hay miles de subgrupos, yo creo que no se puede hablar de los millennials son así o la generación no sé qué es así. Depende de muchas cosas. Usted hablaba ahorita de los privilegios, por ejemplo, depende de eso, el contexto, pero yo creo que también de la nada empieza a volverse trend, empezar a trabajar en una isla, ¿sí? Entonces la gente se empieza a ir a una isla y allá todos son community managers de una empresa, todos hacen lo mismo, pero es como un subgrupo, entonces después como que se generaliza ese subgrupo a todo, y a veces hay que generalizar, pero creo que sí se están dando como unas tendencias bien extrañas, como el trabajo nómada, creo que el que trabaja nómada, ¿cómo se dice? De No, forma nómada recurrentemente, al final no trabaja porque no se concentra lo suficiente. Entonces hay un montón de cosas ahí a las cuales no tengo respuesta, pero que sí está bien ponerle un ojo y creo que tampoco es como que todo lo nuevo es bueno siempre, porque igual las tradiciones eh, por algo son, acuerdo. por algo existen. Y yo creo que el cambio, eso lo decía Malcolm Gladwell, el cambio se da cuando hay el entusiasmo de algo nuevo, pero entendiendo lo antiguo para configurarlo. Entonces, creo que Pues como muchas cosas, yo creo que es un equilibrio, exacto. Ni es quedarse con la mentalidad anterior, esta tampoco es como que per se toda sea mala, es como hasta qué punto tienen razón y hasta qué punto es también falta de ciertas virtudes que son importantes. sí, Pues Pues sí, sí, no sí. sé, yo siento que son muchos factores y tiene que ver como de pronto lo que decía Nicolás, ¿verdad? Como la velocidad en lo que hoy en día se mueve el mundo. Digamos, hoy en día todo es fácil de conectarse.
Entonces, de pronto no hubo como esa transición de las generaciones pasadas, digamos, lo que decías de los papás, de los abuelos, que eran como 20 o 30 años, digamos, adaptándose a nuevas cosas. Y lo que a veces, digamos, yo charlo a veces con mi papá con el tema de la música. Digamos, en los 90 la música de los 90 pues la gente que oía la música, pues gente más vieja decía, no, que es terrible. Cuando Ujú, apareció el rock, no, es terrible. ujú, Cuando apareció una nueva versión de la música clásica, no es terrible. Siempre ha sido así. Y yo creo que el problema de hoy en día, digamos, para no hablar de millennials, sino más bien de un tiempo en concreto, del 2000 en adelante, que pues ya el Internet se, pues, apareció en casi todo el mundo, la velocidad, o sea, el Internet yo creo que ha sido el factor del cambio más importante que ha tenido la humanidad porque acelera absolutamente todo mm, y no hubo ese momento de transición, entonces chocan dos momentos que somos pues, las personas de hoy en día, o sea, la gente que se está graduando o gente de 30, 35 años que entró al mundo laboral, con gente de 50, 60 años que todavía no tuvo la capacidad de entender ese cambio generacional. Y mm, vuelvo pues al punto que tú dices, hay como ese grupo que obviamente que es el que se hace distinguir más, que es como no, es que a mí no me gusta que me suban la voz, entonces renuncio o no me gusta que me pongan a trabajar más de mi horario porque no me gusta, o yo quiero todo más fácil, como en todo, siempre va a haber como ese pequeño grupo que va a ser más importante que lo general, pero también está como la otra parte, es como, o sea, siento que no ha habido como ese momento de entender que todo cambió, sino simplemente cambió y no nos adaptamos. mm. Sí, yo no sé, ¿no? Porque yo no creo que los cambios se den de un día a otro. Tocaría entender bien cómo fue, cómo se ha dado esa transición y creo que es labor de los historiadores entender eso porque yo creo que es un momento de la historia chévere. Otra cosa que creo es que también fue pasando que se empezó a dar un rompimiento con la concepción de trabajo. Es decir, antes de la revolución industrial, el trabajo se concebía de alguna manera, no mejor ni peor, sino de alguna manera. Con la revolución industrial se estandarizó mucho más, se ordenó mucho más, se crearon burocracias, se especializaron las funciones, eso empezó a evolucionar, empezó a crecer, empezó a volverse en organizaciones cada vez más grandes y poco a poco la gente se fue eh, desconectando de lo que significa trabajar. Entonces trabajar se volvió simplemente un intercambio de tiempo a cambio de dinero y se empezó a permear esa idea a lo largo de la sociedad. Entonces, pues hoy se habla de trabajar y se habla como de algo tedioso y aburrido, ¿no? Siempre como que hay una relación o una correlación, diría yo, entre el concepto de trabajo y el concepto de aburrición, tedio o algo similar. Sí, Entonces, divertido no es para divertido la no mayoría de es. las personas. Y yo no creo que necesariamente tenga que ser divertido, creo que en ocasiones puede ser divertido, pero sí algo que tratamos de hacer nosotros en 13% es tratar de darle otra mirada al trabajo. Históricamente, históricamente el trabajo nuevamente no ha sido solamente un intercambio de tiempo a cambio de dinero, ha sido otras cosas y por lo tanto puede ser otras cosas. Y si estamos en un momento nuevamente en el que tenemos más libertades, más posibilidades, más espacios para crear cosas en el mundo, y crear no me refiero solo a pintar o componer canciones, sino solucionar problemas, pues yo creo que se le puede dar otra mirada al trabajo y eso es en lo que tratamos de enfocarnos, que no tiene que ser, no tiene que ser divertido propiamente, ojalá lo fuera. Yo creo que muchas de las labores del trabajo en el día a día no son divertidas por más de que uno en el fondo le guste su trabajo. Pero si lo que uno está haciendo poco a poco, lo que ve construyendo día a día, nuevamente lo que ve que avanza, genera algo que a uno le da una sensación satisfactoria, que nuevamente que es una sensación, sí, es como subjetivo, pero para uno es satisfactorio, pues yo creo que ahí sí hay una mirada muy distinta al trabajo, una posibilidad mucho más grande que simplemente intercambio de tiempo a cambio de dinero. Ahí cambia la cosa. Bueno, sobre ese punto, yo ahí tenía una pregunta. Quiero escuchar tu posición primero, porque esto fue leyendo un blog que tenías. Me pareció muy interesante, pero tal vez dije, no estoy del todo de acuerdo. Partía de si el trabajo es algo que viene natural al ser humano, como que
tú ponías el ejemplo, o se hablaba del ejemplo del salario mínimo universal, que pues se está diciendo que con los avances tecnológicos mucha de la población humana no va a encontrar un trabajo en el futuro y es población que se va a quedar desempleada, entonces pues una forma de remediar esto es dándole un salario con el cual pueda subsistir. Entonces esta gente, digamos, no va a tener un trabajo como tal, se va a enloquecer, se va a aburrir hasta la muerte, o también en la antigüedad, supongo que no todo el mundo tenía un trabajo. ¿Qué pasa con esas personas? O sea, ¿qué tan necesario es el trabajo para el alma del hombre? Yo no me acuerdo qué escribí y algo que me pasa mucho es que cambio mucho de opinión, entonces no tengo ni idea. No, no. Pero, En este momento, de Nicolás, pero ¿qué piensas? yo la verdad sí creo que la posibilidad de trabajar es una experiencia única que enriquece o ensancha el espíritu humano. No necesariamente entonces toque trabajar. Digamos, me parecen muy bien los casos deliberados, intencionados de gente que decide no trabajar por alguna razón, porque se quiere dedicar a la familia, porque tiene un- una, ¿cómo se llama? Bueno, ya tiene como un ingreso fijo que no le ¿Como ingresos requiere. pasivos? Yo la verdad sí creo que eh, hay que mantenerse activo. Eso lo decía un entrevistado nuestro que se llama Alberto Neisberg, que es viejo. Él tiene 90, ahorita debe tener 97 o 98 años. Cuando lo entrevistamos tenía 95 y es muy vital. Y algo que decía él es el ser humano se mantiene vivo en la medida en que se mantiene activo. Entonces, no significa trabajar como se entiende trabajar, como estar contratado, pero sí creo yo en la vida de proyectos. Y creo yo vía Alberto Neisberg en la vida de proyectos, como de estar haciendo cosas con que uno vea crecer, ¿sí? Hacer un podcast, eso es un proyecto, eso de pronto para ustedes, no sé, la verdad, creo que no es el trabajo principal de ustedes, es un proyecto, o yo puedo tener un proyecto de entrenar 3 personas jugando ping pong, estoy inventándome cualquier cosa. Eh, y eso es un proyecto, y yo creo que esas actividades al final es lo que significa trabajar. Después hay un componente de monetización adicional, pero cuando uno entiende, o sea, repito esta parte, es que si uno entiende el trabajo como la posibilidad de solucionar problemas en el mundo, trabajarse es muchas cosas, no es simplemente sentarse en una oficina con una corbata y darle a un computador como sea, lo que sea, cumpliendo unas funciones. Puede ser mucho más que eso. Entonces, en esa medida sí creo que es parte de la esencia humana eh, poder trabajar siempre. No sé si de la esencia humana, pero creo que, porque la esencia humana, no, creo que no de la esencia humana, pero creo que sí ensancha la experiencia de estar vivo, siempre. Bueno, digamos, Me gustó muchísimo de- esa respuesta, la verdad. de la pregunta que hizo Daniel y lo que dices, pues ahorita digamos una lectura que hice el día de hoy que pone como contexto cuáles son las dos necesidades, digamos, humanas básicas y la ponen como el, digamos, sentirse seguro y el autoestima. Entonces, digamos, parte del texto, pues, tiene una frase bastante interesante que dice que la tierra es nuestro único hogar y aún así es un hogar lleno de, pues, como de booby traps que están esperando cualquier momento atacarnos. Entonces, parte de la reflexión del texto es como la humanidad, como ha buscado a través del dinero, digamos, pues que el dinero viene, digamos, del trabajo, esa seguridad y esa autoestima. Entonces, pone, digamos, otros elementos que reemplazan, digamos, ese tema de seguridad que ha sido el dinero, como temas de estatus, que era, digamos, lo que decías, digamos, esa persona que pues no tiene que trabajar porque su estatus se lo permite, ya tiene un ingreso fijo que le da tranquilidad, entonces pues lo reemplaza con eso, como o lograr, digamos, ciertas, no sé, logros o temas morales. Entonces es interesante, digamos, tu conclusión de que de pronto, sí, entiendo tu idea, como que no es la esencia humana el trabajar, pero sigue la humanidad por entendiéndolo como al momento que decidimos crearnos como sociedad, pues ya el trabajo se hizo parte esencial del momento que el hombre decidió asociarse el uno como el otro. Entonces, pues me parece interesante también como tu reflexión respecto a eso. Sí.
La respuesta de Nicolás, por ejemplo, a mí me queda, yo creo que sí es de la esencia en la medida que con la definición de trabajo que tú trajiste, la persona que no lo haga se le va a marchitar el alma, ¿saben lo que sé? Es que, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, una madre cabeza, no, una madre que se quede cuidando a sus hijos o un padre que se quede cuidando a sus hijos, educarlos, enseñarles, está creando algo y es algo muy Sí, gratificante. total. Entonces, no sé, en cualquier escenario va a haber esa posibilidad de construcción de algo, así, no sea pintar, leer, escribir, pero el ser humano que se quede con los brazos, inclusive un monje budista si se queda con los brazos cruzados meditando, está creando algo. O sea, como que de verdad se me hace muy difícil y con unas repercusiones muy negativas el ser humano que llegue a no, a sentir que, pues, como un efecto muy nihilista al final, si cree que no está Sí. contribuyendo a algún tipo de crecimiento de alguna forma. Yo sí creo que nosotros somos muy esponjas en el sentido que absorbemos, pero tenemos que exprimir. Hay momentos que a mí me pasa como que siento que estoy, no sé, eso suena raro, pero como leyendo muchos libros, pero como que tengo una necesidad de, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con estas ideas que estoy teniendo en mi cabeza? Entonces ahí, digamos, escribo, por ejemplo, o la saco en conversaciones, busco, sí, busco como exprimir esa esponja. Y yo creo que eso le pasa mucho a uno, digamos, el monje a mí me parecería desesperante, yo no entiendo bien cómo se exprime, probablemente tampoco lo entiendo, la función del monje, pero siento que me faltaría exprimir algo. Y yo creo que eso le pasa a mucha gente, como en últimas, si el trabajo se entiende también como la canalización, el despliegue de energía de uno, entonces uno tiene que liberar esa energía. El trabajo es energía, eso, como definición física. El trabajo es energía que avanza y que genera consecuencias, que genera avance y consecuencias. Entonces, creo que sí es de la esencia. En verdad no importa si es de la esencia o no. Y voy a cambiar de opinión 3 o 4 veces, porque no sé bien qué es la esencia del ser humano, pero, pero me parece que si uno tiene naturalmente esa energía, tiene que canalizarla y eso es trabajar, entonces sí debería ser de la esencia, si se entiende así, pero no sé si se debe entender así. Es que con Sí, esa definición que tú trajiste, yo creo que es más amplia. Es que si se le hace la pregunta a cualquier persona, decir trabajo, oficina, Ujú. salario, subordinación, pero pues es Sí, una definición demasiado limitada. sí. Que ahí digamos, al origen de la pregunta, es, ahorita estamos en una era pasando de la economía industrial a la economía del conocimiento, gran parte por la tecnología que está automatizando un montón de cosas, eso se sabe, y las máquinas están por fin tomando las labores que deben hacer las máquinas y no los humanos, eso se sabe también. Entonces, pues se está generando un contexto. Yo no lo pongo como un problema, creo que es un reto, creo que es una situación de empleabilidad probablemente, de generación de riqueza, un montón de temas económicos que tampoco entiendo y no me voy a meter ahí, pero que sí dejan un factor muy puntual y es qué va a pasar con el trabajo humano, ¿sí? Si se llega a un nivel de riqueza y se puede tener una renta básica universal para todo el mundo, como decía ahorita Daniel, eh, ¿qué pasa después? ¿Cierto? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa en las cabezas de los humanos? Yo creo que se va a extrapolar, se va a potencializar de forma exponencial la creatividad del ser humano. Esa es mi hipótesis, porque va a haber más tiempo y el ser humano quiere canalizar esa energía que tiene en algo y como ya no tiene que hacer trabajos de máquinas, se van a empezar a generar un montón de ideas que no tengo ni idea cuáles son y por supuesto nunca voy a saber, eh, pero que pueden pasar un montón de cosas. Ya sería básicamente la esencia y sí más creativa del ser humano. Eh, que me parece interesante, digamos, en esa hipótesis, en ese mundo ideal que la verdad no veo tan lejano. yo Interesante. Y a mí me surge esto y es una idea bastante marxista, o sea, en el Es sentido de que cien de por verdad ciento Marx marxista. proponía. Y no está mal, o sea, es de las cosas que yo puedo decir como que estoy de acuerdo que es una utopía bastante, pues, agradable, ¿no? O sea,
Ojalá todo el mundo tuviera la posibilidad de no preocuparse por dinero, por subsistir, sino pues, no sé, que cada persona pudiera desplegar su creatividad interna sería muy chévere, mientras se dé con, digamos, el proceso adecuado y porque la tecnología lo permita y la Sí. economía lo permite. Ahí salen otras preguntas que a mí siempre me han gustado y es, por ejemplo, una pregunta que a mí me encanta es, ¿cómo se genera, mejor dicho, mejor dicho, normalmente en la escasez se genera abundancia, ¿sí? Si hay abundancia, ¿cómo se genera escasez? Cómo se genera deseo en la abundancia? ¿Sí? Porque normalmente es eso, normalmente hay deseo en la escasez, que Sí. como resultado genera abundancia, pero en la abundancia, ¿cómo se genera deseo? Esa es como la gran pregunta. Yo sí creo que si la esencia, y eso lo dice Marx, y nosotros lo hemos citado, citado ya creo que prorrateado mal, eh, y es que Marx dice que la esencia del ser humano es manifestarse creativamente. Si esa es la esencia, entonces no debería haber mayor problema estando en abundancia para generar más deseo, porque va a querer mantener su esencia creativa, pero eso es algo por ver. Después vienen un montón de preguntas económicas también que no tengo ninguna idea de qué significa eso, pero seguramente hay muchos más problemas políticos, económicos, sociales que esos, pero a mí me gusta esta idea de la creatividad en la ciencia humana. ¿Qué pasaría ahí? Digamos, yo al respecto de eso tengo pues dos comentarios. Primero, pues obviamente lo que dice Daniel es muy utópico. Realmente el pensar de que algún momento pues todos tendremos, digamos, una renta básica, que todos pues viviremos en condiciones, digamos, decentes, pues puede que pase, pero siento que el mismo instinto de supervivencia, de superioridad del humano, o sea, de seguir evolucionando, pues siento que evita eso mismo, porque pues nosotros mismos competimos con nosotros mismos. Entonces, es como decir, voy a sacrificar mi selección natural que ya hemos, digamos, sacrificado, digamos, gracias a la medicina. Obviamente, la medicina cambió totalmente el tema de selección natural. Pues en Esparta, yo creo que el 90% de la población hoy en día estaría muerta porque no tenemos, digamos, los factores fisiológicos y físicos que ellos desearían. Entonces, no sé, siento que para mí sí es muy imposible, digamos, ese mundo ideal de tener la tranquilidad y que todos pues, seamos prácticamente iguales porque es parte, digamos, de la esencia, digamos, de la evolución humana eso. Y lo Mm. segundo, digamos que tu reflexión frente, si hay abundancia, pues tenemos mucho tiempo de pensar, pues viene también mucho a colación esa frase que hoy en día pues uno ve mucho pues, en las redes sociales, como tiempos difíciles hacen hombres fuertes hacen tiempos fáciles hacen hombres débiles y se hace un ciclo. Ujú. Entonces, es igual, digamos, en el momento pues, de la historia han habido grandes momentos de abundancia, la gente pues, sobre todo en temas monárquicos, se vio mucho como al que le tocó fácil empezó a Mm. perder y así sucesivamente. Siento que pues la humanidad está en ese bucle y pues tendríamos que evolucionar un poco más, o sea, y siento que eso faltaría, o sea, dejar como esa parte de la supervivencia atrás, en el momento que lo dejemos, sí podríamos lograr eso. Pero ahora, para mí, estamos en un ciclo, en un bucle interminable. El momento que logremos ese lugar perfecto, nosotros mismos lo vamos a arruinar porque no lo sentimos como con ellos y necesitamos un reto nuevo Mm. para sobrevivir. Sí, esto parece muy marxista en algún punto lo de la renta básica, pero al final yo creo que termina eh, filtrándolo el algoritmo del capitalismo y la evolución, que para mí es lo mismo. En la medida en que va a seguir avanzando y con libertades, pues habrá más posibilidades y con esas más posibilidades eh, se irá definiendo quiénes son los ganadores. Pero sí, no tengo nada más que decir de eso. Pues sobre lo de Matthew, me pareció interesante porque de pronto es como, exacto, Marx lo pinta como algo utópico en donde todo el mundo está satisfecho y feliz, pero yo creo que en la realidad, por más riqueza, al compararse y uno verse que es igual que el otro, genera una como insatisfacción muy fuerte en el ser humano y va a decir, no, yo no me aguanto esto, yo necesito siempre como verme superior, él va como en sus genes, puede ser. Entonces, eso es lo problemático.
que de pronto todo el mundo sería totalmente infeliz, así estén nadando en la riqueza y en las posibilidades de exprimir su instinto creativo. Ese es el problema que yo le veo. Yo creo también que que eso pasaría si todos hicieran lo mismo. Es decir, si las labores convergieran hacia algo muy similar, que eso podría pasar digamos, en la idea de un régimen comunista, uno podría llegar a imaginarse eso. En 1984 pasaba un poquito eso. Había trabajos determinados y por lo tanto todos hacían básicamente lo mismo. En un mundo más divergente, es decir, más capitalista, en donde se premia la unicidad y la diferencia y la relevancia, no sé si pasaría eso, digamos que si se va fraguando la idea en la cabeza del ser humano de que no hay que necesariamente competir contra otros, sino ser único, que es algo también que decimos mucho en 13%, con ideas de Alejandro Salazar y otros personajes, eh, si se da cada vez más esa idea, actuar desde los talentos, ser único, ser relevante uno mismo y no simplemente luchar dentro de una competencia absurda por ser el mejor, pues el juego va a ser interesante, porque va a ser más, ahí sí colaborativo, colaborativo en el buen sentido, y es quién es la persona para esto, quién es el que entiende bien este fenómeno y lo aplica desde distintas capacidades, y así se va a interactuar. Yo creo cada vez más que el trabajo probablemente cada vez menos va a dejar de ser de cargos y de roles y de trabajadores, y va a ser más de productos, como uno que tiene por ofrecer. Sí, que al tiempo es como productizarse uno un poco, que suena raro, suena muy instrumentalista, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué tengo yo por ofrecer realmente? No qué sé, no con qué título me gradué, no qué bagaje tengo, sino qué tengo por ofrecer, que es distinto. Entonces sería chévere también pensarlo así, como todos, como un intercambio. De hecho, creo que así nació el trabajo, un intercambio de lo que uno tiene por ofrecer. Yo tengo por ofrecer ovejas, yo tengo por ofrecer maíz, y ahorita pues se tiene por ofrecer solución a problemas más complejos, que lo vuelve también muy chévere. Bueno, acá ya está el tema para una novela distópica o de una utopía, entonces, A mí no me gustan si esos alguna la temas, la escribe, verdad. pues ya saben que surgió acá. No, pues que, o sea, yo Nunca pensaba pienso en como eso. 1000 películas, digamos, que es lo que tú dices, y como que se me vienen muchos, o sea, se me viene un ejemplo de que, es que no sé cómo se llama en inglés, es algo así en español, como la primera mentira, que es una sociedad que no hay mentiras, o sea, todo es 100% directo, honesto, Ajá, ok, hasta que un tipo piensa en una mentira y le ujú, saca provecho a la mentira, porque la claro, gente no entiende que les está mintiendo. claro. Entonces el tipo pasa del don nadie a prácticamente ser la persona más importante y rica y todo eso, pues porque se dio cuenta que quería más en vez de una vida estable. Sí, Está sí. también, está hace poco pues que creo que ya es de Disney, que es con Reynolds, que es Free Guy, que es un man, pues un AI de un juego de computación, y el man dentro del juego evoluciona queriendo algo más allá de simplemente ser un personaje del juego. Y que Mm, pues todos llevan una vida tranquila, normal. Entonces, para mí, la humanidad va a ser eso. O sea, sí, siempre vamos a tener nuestro persona que quiera pues, seguir adelante y eso. De pronto lo que yo te decía, no es tanto del humano, sino de la humanidad, de la sociedad. Al momento que nosotros decidimos, digamos, entregar nuestra libertad de persona individual a estar dentro de una sociedad, entendimos que siempre va a haber alguien que quiera, digamos, estar por encima de nosotros de alguna manera. mm. Sí, sí, chévere. Yo creo que ahí sí súper de la esencia humana es que somos ambiciosos, egoístas, que buscamos poder y estatus al tiempo, porque no es mutuamente excluyente, somos compasivos y benévolos y colaborativos. Yo creo que son todas las características juntas y eso hace una especie muy extraña, que el avance pues es en conjunto, pero también individual. Eh, pues ya, eso es un tema, digamos, biológico, evolutivo, que de lo que poco sé, pero sí me interesa y me parece bien interesante. Eh, en parte no tanto por entender qué dijo Darwin, sino por ver qué puede pasar, ¿no? Ver cómo se pueden ir moviendo las organizaciones hoy. Creo que es una pregunta relevante hoy, porque si las organizaciones
a raíz de lo que estábamos hablando ahorita, de un contexto distinto de una nueva generación, con distintas motivaciones, distintos incentivos, se tienen que reacomodar, tienen que hacer ajustes las organizaciones, pues creo que ahí entra una parte psicológica muy importante, psicológica, evolutiva, esencialista, de qué somos, quiénes somos, cómo actúan las personas y de dónde les salen las motivaciones. Creo que todo ese tipo de conversaciones se tienen que estar dando alrededor de las empresas y todas las organizaciones para ver cómo cómo nos acomodamos todos, de alguna forma. Bueno, ya digamos que tocas ese tema como para ir avanzando de pronto a otro punto. Digamos, hablando con Andrés la semana pasada, hablamos del 13%, que ya Sí. ese 13% pues ya no es 13%, ha cambiado, ha aumentado. Digamos, tú en ese transcurso de cuando inicia el 13%, hoy en día que nos dijo que más o menos estaba como al 18, al 19% hoy en día, Él dijo, eh, ¿cómo has visto el cambio en la gente que han entrevistado? O sea, esa satisfacción ha cambiado. O sea, obviamente uno pues conoce a la gente y dice como, y después, no sé, terminan y se ponen a hablar como, oigan, he visto esto, ya la gente como quiere más las cosas, ha encontrado la forma de disfrutar más ese trabajo tedioso que antes decía, no, no, me necesito descubrir a mí mismo. No, y yo le sumo a esa sí, pregunta como para complementarla, es, ¿este 13% tiene alguna personalidad en común? O sea, ¿qué tal que el factor sea de adentro y no de, porque mucha gente ve el problema es como, necesito encontrar el trabajo perfecto. ya, ¿Qué tal que hasta qué punto es como la mentalidad, la emocionalidad, la sí, personalidad, lo que sí, permite a ese 13% encontrar satisfacción? sí. Lo primero, no tengo ni idea en cuánto estará la cifra ahorita y me es irrelevante. Yo creo que alrededor de la idea del concepto 13% se ha generado es una narrativa y unas conversaciones alrededor de eh, qué quiere uno con su trabajo, qué relación quiere tener uno con su trabajo, que es una pregunta muy individual, pero al mismo tiempo muy generalizada, porque todos al final trabajamos. eh, y yo, esta pregunta, Daniel, que creo que no se la respondí al principio, que era si es una pregunta de gente privilegiada. Yo creo que no. Por supuesto hay un contexto, una clase social que necesita una base alimentaria básica, pero después un poquito más arriba yo creo que ya empieza esa pregunta, en parte también por las posibilidades que hay de lo que ya hemos hablado harto. Pero creo que es una conversación muy profunda dentro de un sector muy amplio, que es gran parte de la población en realidad. Y la conversación que intentamos nosotros poner sobre la mesa es: ¿qué es un buen trabajo? ¿Qué quiere cada uno? ¿Qué incentivos tiene? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? ¿Es solo la plata realmente? ¿Eso es sostenible realmente? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es trabajar de verdad? ¿Por qué trabajamos tan mal? ¿Cómo podemos trabajar mejor? ¿Cómo nos podemos proyectar mejor? ¿Qué es tener sentido en el trabajo? Un montón de preguntas que yo creo que es más eso, preguntas que respuestas. Poco a poco hemos venido llegando a algunas respuestas que en este momento consideramos eh, pilares, tal vez, principios, que no es tampoco algo total, sino principios que hemos encontrado. Eh, pero están es como las preguntas. Daniel, ¿qué era lo que qué es lo que ha complementado? Se me fue. Digamos que sobre lo que dices, ¿hasta qué punto influye la mentalidad, la Ah, emocionalidad y la personalidad de una persona para llegar a sí, ese 13%? O hasta qué punto es como tratar de encontrar el trabajo que combine con Más uno. factores internos que externos, eso es sí, sí, como lo sí. que puedo decir. Yo creo que también por eso le hemos agregado a la conversación, y es porque muchos de los estudios alrededor de estos temas es entendiendo la organización, ¿sí? Como viendo los factores organizacionales, que hay algunos temas individuales, pero pocos. Nosotros le hemos agregado ese factor aún más individual, como unas preguntas aún más profundas, diría yo. Eh, Sin duda es un tema de mentalidad. Yo creo que eso es algo básico, básico por entender. Esta idea de Carol Dweck, la académica, de mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija, es una idea que debería estar impregnada, regada totalmente en la sociedad. Y Los niños deberían nacer y les deberían dar ese libro.
algo así. Les deberían inyectar por intravenosa ese libro. Que en realidad sí hay mucha diferencia. Uno de una se da cuenta cuando una persona tiene mentalidad fija, que es la persona con mentalidad fija es aquella que piensa que las cosas simplemente son así y no se pueden cambiar, que uno nació de cierta manera y no se puede cambiar, que uno no puede mejorar. eh, y la de mentalidad de crecimiento es pues todo lo contrario, que uno siente que puede mejorar, que uno puede crecer, que uno puede avanzar, que hay tropiezos, que hay dificultades, que hay que cambiar el rumbo eventualmente, pero hay cosas por hacer. Siempre, yo creo que esa es la idea básica, hay cosas por hacer. Uno se tiene que hacer cargo de la vida propia, no esperar que las empresas le den todo. Entonces, por eso de pronto en algún momento, y creo que ya está pasando de moda un poco eso, se pusieron tan de moda los perks en las oficinas, de dar beneficios de poner mesitas de ping pong y PlayStation y comida. Todo eso se ha visto que de alguna manera es chévere. A mí me gustaría, si tengo una oficina, tener eso, pero eso por sí solo se vuelve insostenible a largo plazo, porque no está yendo a las preguntas más esenciales, realmente esenciales, de las motivaciones realmente internas, de entender la identidad profunda de cada persona, para qué es buena realmente, cuáles son sus talentos realmente, cómo se ha desarrollado, qué habilidades ha desarrollado por medio de sus talentos. Esas preguntas son las que se deben hacer las empresas, no simplemente dar unos beneficios de jugar PlayStation y jugar ping pong y tener rodaderos. Rico, pero insostenible. No, totalmente de acuerdo. Y a eso yo le sumaría también que cada empleado va a tener una personalidad o cada trabajador va a tener una personalidad y yo creo que de los factores más importantes que puede haber es un mal jefe, un Sí, jefe loco, histérico, neurótico y de pronto su personalidad, pero que él mismo la entienda y que también entienda que hay otra gente reservada, de pronto no sé, más tímida y como que cuando esas dos personas confluyen es como un factor desastroso. Pero sí, en la medida que hay, porque he visto muchas empresas que dicen como, oigan, usted tiene esta personalidad, usted tiene esta personalidad, entiéndase un poco y entienda mejor a la otra persona y así va a ser un poco más calmado el asunto. sí, a mí eso me parece importantísimo. Veo ahí dos cosas. Uno, como la capacidad de integrar distintas personas. Creo que esa es la diversidad real. Ahorita se habla mucho de diversidad, que también es necesario y muy importante, de género, de raza, de orientación sexual, todo este tipo de cosas. Eso se incluye en la discusión de diversidad, pero también se tiene que incluir, y para mí personalmente es más relevante en general, por lo que pienso, que todas las personas tenemos talentos distintos, personalidades distintas, y eso también tiene que incluirse en la idea de diversidad de las empresas. Lo otro es lo del jefe. eh, y es que sí, esto es un tema individual y uno puede tener en intravenosa la mentalidad de crecimiento y tener toda la actitud y una gran mentalidad y todo esto, pero si está en un ambiente realmente tóxico, con unos colegas y un jefe realmente tóxico que le aplastan el autoestima día a día, que no le dan crédito por lo que hace, que no lo hacen crecer, que el trabajo no, uno empieza a estancarse, uno se empieza a opacar, se le empieza a morir el alma. Y entonces, pues claro, todo el tema de mentalidad y el tema muy individual es supremamente importante, pero es igual de importante el otro lado, lo que está pasando dentro de los ambientes de oficina, dentro de las negociaciones que uno tiene que tener, las conversaciones incómodas que uno tiene que tener. Es un tema muy complejo porque es de humanos. En últimas, las empresas son de humanos y son de humanos que además como que llegan ahí de forma medio azarosa. No es como, sí, no hay un vínculo tan profundo como por ejemplo en las familias, que también son comunidades bien extrañas, pero estas son yo creo que aún más extrañas, porque son gente con muchos contextos distintos que tienen que acoplarse a trabajar para cumplir algo, para orientarse hacia algo, para tener un norte. Y eso, esa idea es fascinante y por lo tanto supremamente compleja. Digamos, ahorita que tocas ese tema de, pues, de que hablas de un poco de los rodaderos y todo eso, hace poco pues que tenía que ver un video para una materia de la maestría que estoy haciendo, hablaban como en Australia lograron la efectividad, digamos, de la empresa mejorara dándole, digamos, 3 veces al año un día libre de 24 horas a todos sus trabajadores que son en temas informáticos de hacer absolutamente lo que quisieran. Y con Mm. esos 3 días, o sea, que la rentabilidad
todo, o sea, todo, absolutamente todo mejoró porque le dieron como algo que deseaba la gente, es como esa libertad que tú dices, como ese momento de ser yo mismo y no simplemente estar como estático en el trabajo. Entonces, como que les dieron como es lo que buscan, como es un propósito mejorar, o sea, lograron como tres factores que hablan en el video, que es como poder ser ellos mismos, lograr mejorar en algo por ellos mismos y además como buscar un propósito. Entonces, es lo que tú dices como que sí, hoy en día de pronto sí ya se está teniendo en cuenta esas diversidades de pues una mente más fija, una mente más, digamos, dinámica, entonces pues con el paso del tiempo yo creo que va a ser más importante ese tipo de diversidad si la persona viene de X o Y país, pues porque al fin y al cabo pues la multiculturalidad hoy en día es tan grande y pero a la vez tan conectada por la facilidad que hay, que es más importante saber cómo piensa la persona y cómo se siente respecto a algo que realmente de dónde viene. Pues obviamente más allá de respetar su cultura, lo que sea, es, Claro, siento que es más efectivo para el trabajo, como cómo se va a sentir, cómo te quieres desarrollar dentro de este trabajo y lograr tu 100%. sí. De acuerdo. Ahorita algo que se está viendo es que las organizaciones pues tienen un montón de retos con todos estos temas que estamos hablando, pero es que al tiempo está el reto de la caja y de la rentabilidad. Entonces, pues las empresas tienen todavía esta mentalidad de sobrevivir, no de ganar, de sobrevivir. Entonces, pues tienen que estar buscando cómo vender un poquitico más, así se mantenga todo igual. Esos experimentos, eh, como es que mencionaba Mateo, me parece lo máximo que se hagan, como que salgan a luz y ver qué pasa. Yo creo que igual hay que tomarlos con pinzas, porque yo creo que nuevamente las culturas, yo creo que tampoco son impuestas, las culturas emergen también, se desarrollan. Entonces, para ciertas culturas, de pronto ese tipo de experimentos es chévere porque es una cultura en donde la experimentación, bla, 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 y porque la empresa está buscando ampliarse a horizontes, bla, 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 pero puede que no pasen todas. Entonces, puede que no funcionen todas. Como puede que una empresa un día diga, no vamos a trabajar los miércoles y funciona perfecto por la industria, por la forma en la que han venido trabajando antes, puede que funcione perfecto. Y si se intenta replicar en otra, puede que no funcione. Pero que se den esos experimentos es un motivo de poner ojo, poner atención de qué está pasando, porque algo está pasando, porque las empresas están probando cosas y están pasando cosas chéveres ahí. Nicolás, tú eres como fan de Hassim Nicolás Taleb, ¿no? Algo, sí, digamos que me gustaría leerlo más y sobre todo entenderlo más, pero sí, algo. Porque sobre lo que dice Mateo es que hoy en día se puede hacer un estudio para que el resultado que uno se le dé la gana. Entonces me parece chévere, pues al final yo entiendo que los meta estudios, digamos, tienen más relevancia porque muchos estudios para ver si todos llegaron a la misma conclusión y coger con, exacto, con pinzas o con un grano de sal, como tantas vainas porque se dicen demasiadas cosas que mejora la efectividad, mejora el crecimiento, pero no sé, o sea, lo ponen como una regla absoluta cuando en verdad de pronto es por otra razón que no estaban midiendo el estudio. Entonces, Mm. pues claramente cada uno se tiene que fijar en si realmente tenía algún problema, si fue otro factor diferente. Sí, hay igual, tal vez no reglas, pero algunos principios en los que yo creo mucho y pues que como que se van probando constantemente. Uno es el principio de Pareto, del 80-20, eh, que detrás de eso es que la gente escoge demasiadas cosas por hacer, por rellenar un poco el tiempo, por llenar de cargos, pero en realidad solamente se está viendo cada vez más y en todo tipo de estudios que los resultados salen del 20% de las cosas que se hacen. Em, es decir, de 10 cosas que uno hace, el resultado, el 80% de lo que sale de ahí viene del 20%. Em, y otro es el de Pareto, y es que el tiempo se expande y uno lo puede rellenar como quiera. Perdón, el de Parkinson. El principio de la ley de Parkinson es que uno puede rellenar el tiempo y trabajar con el tiempo disponible que tenga. Entonces, yo pienso mucho en los festivos en Colombia, en los puentes, eh,
que tenemos muchos, tenemos creo que 17 al año o algo así. Es el segundo país del mundo que más tiene. Em, Igual como que las semanas, esta semana, por ejemplo, que estamos grabando es festivo y la gente trabaja pues 4 días y al final como que se logra, eh, se logra y ya. Entonces, a veces, digamos, me parece chévere también que esté pasando, que esté repensando también la idea de trabajar 5 días a la semana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde promedio, porque también son estándares que no tienen mucha razón de ser, que, digamos, tuvieron unas razones históricas en su momento, pero que hoy ya no generan real valor y que se pueden repensar también. Entonces, todas estas estructuras, esas preguntas que van saliendo, eh, toca ver qué pasa, ¿no? Y yo no sé, yo siento que durante la pandemia como que se había cambiado y estaba como transformándose para virtualidad, para que uno manejara más el tiempo, pero ahorita hay un retroceso tenaz a que las cosas vuelvan a como estaban antes. Sí, eso parece. Eh, Sí. que pues yo de corazón pienso que es cerrado, que se está, o sea, se había logrado algo y se está retrocediendo. Sí, yo también estoy viendo eso. Igual no todas las empresas, igual que sí, creo que sí quedó la imagen, como la idea, y creo que además le llegó la idea a la gente que trabaja. Eh, entonces, probablemente en muchas empresas esté ahorita una tensión entre quien decide y quien trabaja eh, con ese tema, y ojalá quien trabaja se, se agrupe y hagan una revolución bien hijo de puta para, para ver qué pasa. Porque sí, la verdad, normalmente las razones de las oficinas para volver presencialmente son simplemente control, no mucho más. Algunos temas por ahí, ver clientes personalmente, yo creo que igual la vida presencial sí tiene mucho valor. Las reuniones presenciales tienen valor a veces, pero no siempre. Entonces es difícil. Tampoco creo que deba ser del todo virtual todo, porque creo que si hace falta un factor humano bien importante, pero, pero nuevamente yo creo que eso emerge de la cultura propia de cada organización y según las necesidades que se tengan. Pero es que eso es algo curioso porque, digamos, uno pensaría como una persona como Elon Musk hubiera dicho, no, nos mantenemos virtuales o híbridos, y el man fue tajante. Ahora, 100% en la oficina, todos. Que Sí. uno esperaría que una persona con ese pensamiento tan futurístico hubiera entendido lo que se ganó. Entonces, es como que uno realmente dice, realmente la gente, ¿qué es lo que quiere? Que pues aquí, pues, o sea, la gente como que hay muchas empresas que la gente dice, no, yo sí quiero volver a la oficina porque me concentro más en la oficina que en la casa. Entonces, pues, sí hay muchas cosas como todavía que están por ahí por solucionar de realmente si funcionó o no funciona, o funciona para algunos o funciona para otros. Mm, Pues acerca de eso, tú escribiste un blog que decía que no era necesaria o no, de verdad no era real la dicotomía entre satisfacción o en un enfoque sobre las personas y crecimiento de la empresa. Entonces, pues llegamos como ujú, a este punto del debate en donde, pues yo de primera mano, yo pienso que a veces sí, a veces es mejor para la persona poder decidir sobre su tiempo libre y quedarse en la casa, y para la empresa es mejor como Elon Musk que vayan y trabajen como, pues, muy duro y tener control sobre ellos. mm. Entonces, no sé si todavía sigas pensando que la dicotomía no es real o de pronto en ciertos puntos sí, o cómo lo ves el debate. Yo cada vez creo más que el enfoque en las personas genera crecimiento. Ahora, ¿qué es enfoque en las personas? No creo que sea necesariamente listo. Cada cual haga lo que quiera, trabaje cuando quiera. No necesariamente es eso. El enfoque en las personas para mí es mucho más entender quién es cada uno, lo que venimos hablando, Ok. entender los talentos de cada uno, las individualidades, las personalidades. Eso para mí es enfoque en las personas. Hay después otras cosas de motivaciones e incentivos, que es si realmente una persona quiere trabajar remoto siempre. ¿Qué pasa? Yo creo que se puede negociar. Yo creo que, por ejemplo, si para uno es muy importante la flexibilidad de horario y trabajar donde yo quiera, pues listo, negociemos un poquito el salario.
¿sí? Y no sé, hay muchas posibilidades que a veces es como que enfoquen las personas es hacer todo lo que la gente quiera y no es tan así. Para mí no es eso, para mí es No, tiene más que haber unos entender las límites, es verdad. personas. Pero cuando sí se trabaja desde cuando hay un enfoque en las personas en ese sentido que estoy diciendo, de entender las individualidades, yo creo que naturalmente se genera crecimiento porque cada persona está haciendo lo mejor que es, está teniendo la mejor versión de ella misma, está haciendo algo para lo que es buena, no simplemente cumpliendo un manual de funciones. Por eso es que creo que genera crecimiento, pero no lo he pensado nunca como en estos beneficios o políticas internas, sino más amplio, más general. Sobre ese punto de pronto me gustaría, lo ves como que genera crecimiento en el corto o en el largo plazo, porque de pronto lo que me hiciste pensar es, me recordaste un libro que se llama Good to Great, que es Sí. que de pronto este tipo de control y de no pensar no tener este enfoque en las personas puede generar un crecimiento en el corto plazo, pero en el largo plazo seguramente la empresa no va a tener un buen crecimiento. Si es así, yo lo veo así y me parece bastante entendible. O sea, concuerdo con ese punto. De pronto no es algo como inmediato ese enfoque en las Mm. personas. Como, uy, el día de la mañana nos enfocamos en las personas y nuestras ventas Ajá. crecieron un 100%. Es algo No, que lleva por gradualmente al crecimiento. supuesto, cada proceso es maratonístico, de larga distancia. Eh, y hacer esos cambios es difícil para las organizaciones. La organización tiene que estar convencida de hacerlo. Si no, pues no va a pasar. Va a ser algo pandito. Mm, pero, pero yo creo que a mediano y largo plazo sí es una decisión muy, muy certera. Muy certera. Creo que las empresas que no estén enfocándose en las personas ahorita, por más de que hoy estén teniendo caja, no van a ser sostenibles en un tiempo porque el talento se les va a ir. Entonces es casi que algo obligatorio, me parece a mí, me parece un punto de partida básico en este punto. No lo es todavía, pero sí creo que se están haciendo muchas cosas, hay muchas cosas pasando hacia allá. Y creo que muchas cosas son en parte con lo que hemos hablado hoy, un tema histórico, un tema individual de talentos, un montón de cosas que están pasando en el trabajo que por eso lo vuelve un área tan rara, tan extraña. Bueno, yo tengo otra pregunta, ya que estamos como en el mood filosófico, y es, ¿la identidad de una persona debería alinearse con su trabajo? ¿No es deseable que eso suceda o es mejor desligarse, tener una vida por Mm. fuera, una identidad por fuera o no sé, ustedes de lo que han escuchado, como que es más conveniente o que ha sido más conveniente para las personas que han entrevistado? Pues si uno parte de la base que uno debería trabajar con base en la identidad propia, entonces el trabajo debería estar ligado a la identidad propia. Y yo sí creo eso. Mm, uno es un conjunto de cosas, uno tiene unas relaciones de amigos, de familia, otras conexiones, tiene hobbies, tiene otras cosas tal vez espirituales, y dentro de ese grupo pues están los temas laborales, que los temas laborales es yo para qué soy bueno en el mundo, y ahí es donde se despliega el trabajo. No, a ver, es como yo creo que debería ser, no necesariamente que eso pase, pero creo que yo que debería ser así. Entonces, en esa medida, el trabajo es parte de la identidad, pero no es toda la identidad, es simplemente una parte. Y a mí me parece bien que en el día a día uno pueda perfectamente apagar o silenciar un momento esa parte de la identidad para enfocarse en descansar, en hacer otras actividades, en estar con la gente que uno quiere. eh, pero al final es la misma identidad. Creo que cuando uno no tiene la identidad en el trabajo, está haciendo algo para lo que no es bueno. Sí, yo parto de esa base. Pues esa pregunta me interesa mucho porque nosotros siempre indagamos sobre si el emprendedor nace, se crea, si uno puede desarrollar las habilidades. Y al menos bajo mi experiencia fue como que yo
Eso es un poco de mentalidad fija, pero o bueno, detestaba ser empleado. Como Ujú. que yo necesitaba la libertad, el tiempo, posibilidad de construcción de algo. Y fue porque yo considero que mi identidad va muy ligada a ser emprendedor. Sí, Y fue ese autoconocimiento el que digo, yo la verdad disfruto mucho de lo que hago. Entonces, creo que sí es un punto donde o puede generar mucha satisfacción o es un punto donde de verdad genera un sufrimiento tenaz. El mm. hecho de estar haciendo algo que uno siente que no nació para eso, como que está, no sé, es muy fuerte. A mí me parece importante ese punto y es que mentalidad de crecimiento no significa cambiar todo para lo que uno no es bueno. No es eso. Es más como esto que uno, como esta motivación de superarse en situaciones muy específicas. Pero si uno intentara buscar ser bueno en todo lo que no es bueno, pues al final no es nadie, al final no tiene identidad, al final no se está enfocando en sus fortalezas, sino que está tapando las grietas de las debilidades, que es lo que pasa en la gran mayoría de organizaciones, y es que todo el mundo termina haciendo un poco lo mismo, todos convergen nuevamente, porque se están tapando debilidades y no se están potencializando fortalezas. Entonces, pues no es, digamos, lo primero sería no es eso. Y yo sí creo que ese proceso de entender uno lo que no le gusta profundamente es supremamente importante. Yo digo que descartar lo que uno es también es avanzar. Es decir, ir despegando eso que uno creyó que era parte de la identidad de uno es al final revelar mucho más claramente cuál es la identidad real. Uno al final sabe, yo creo, eso es algo que yo creo que no tiene no es objetivo, es medio subjetivo, ¿no? Pero yo creo que uno sabe un poco, ahí sí le creo mucho al instinto, uno con ciertas cosas se siente muy incómodo. Eso sí, hay que ver cómo está uno aprendiendo de las experiencias. Hay un cuento que contaba uno de nuestros entrevistados, David Escobar, que cuenta Mark Twain, y es que había una gata caminando por la cocina y un día se sentó en una estufa, se quemó y lo que aprendió es no volverse a sentar nunca, cuando en realidad lo que debió haber aprendido es no volverse a sentar en una estufa caliente. Entonces hay que aprender bien de las experiencias. El hecho de que uno entre a un primer trabajo, por ejemplo, como abogado, y tenga un pésimo jefe, no quiere decir necesariamente que odie la profesión de abogado. De pronto odia ese ambiente laboral y esa forma de trabajar, pero hay otras opciones, ¿sí? Entonces hay que también aprender muy bien de las experiencias, porque es importante entender uno realmente que no le gusta y no simplemente descartar algo absoluto como la gata no volverse a sentar nunca, eh, que termina siendo absurdo. Estoy absolutamente de acuerdo y me dejé llevar, ¿no? Y me parece muy chévere que me hubieras como, sí, no sé, dije algo en lo que no creía, pero tienes toda la razón. No sé, la mentalidad de crecimiento no se trata de eso. Se trata, sí, o si no, se vuelve es algo negativo en donde me voy, es como a forzar a las malas a que me guste algo y no, definitivamente no se trata de eso, completamente de acuerdo. Mm. Yo quería preguntarte también, como cerrando un poco, porque no finalizamos la primera parte, y es, entraste a la Super Sociedades, después trabajaste en firma, Sí. y ya aplicando, y después de hablar de todos estos temas, ¿cómo fue esa transición tuya? ¿Cuál fue el aprendizaje de decir, como, esto de pronto no es lo mío? Y sobre todo también teniendo en cuenta lo que acabas de decir, ¿dejaste de lado el derecho por completo o dices como lo aplico de alguna manera hoy en día? Em, la decisión, o sea, en parte fue un proceso medio natural, muy poco forzado, porque lo que fue pasando es que mientras yo trabajaba primero en la Superintendencia de Sociedades y después en una firma de abogados chiquita, mientras pasaba eso, pues 13% iba creciendo como proyecto. Y yo iba descubriendo facetas de mí mismo también en ese proceso de 13%. Por ejemplo, los temas de fondo me di cuenta que me interesaban mucho, todos los temas alrededor
el trabajo, la carrera profesional, las organizaciones, las culturas. Ese tema me empezó a interesar profundamente. Eh, y por otro lado, me empecé a dar cuenta que la aplicación del día a día en el derecho no me gustaba y no me sentía cómodo. Ahí sentí que como que se iba apagando esa llamita, esa parte del alma se empezó a apagar. Eh, Creo que la razón ya no la tengo ni tan clara. Yo creo que simplemente me gustan más las cosas más creativas y sentí que en el derecho no encontré eso. Puede que haya por ahí partes del derecho que sean creativas, pero yo la verdad es que no lo encontré y no me interesa ya volverlo a rebuscar. Eh, por el contrario, con 13% empecé a tener una faceta en donde empecé a tener otra idea de mundo y otras posibilidades de lo que yo podría hacer individualmente a futuro. Entonces, pues ahí fue cuando tomamos la decisión con Andrés de meterle más de lleno por un tiempo a 13%, a ver qué pasaba. ¿Y en algún momento pensaste como decidir volver a estudiar algo más? Como decir, pues que te ayude, digamos, de manera profesional más allá del derecho, porque pues a veces la profesión es un poco necesaria tener ese conocimiento Mm, especializado. ¿Lo has hecho? ¿Lo has sí, pensado? yo, a mí me gusta estudiar en general y creo mucho en el aprendizaje, pero, pero a veces creo que nos cargamos de currículo demasiado, como de tener que hacer todos los cursos de todo, porque sí, y a veces uno no se pregunta bien por qué. Entonces, en realidad, si me pongo a pensar en los últimos años, desde que tomé la decisión de enfocarme más, bueno, de salirme del derecho, pongámosle, creo que no he hecho un curso realmente, he tenido como otra forma de aprendizaje, muchas lecturas, me gustan mucho las conversaciones y creo que aprendo mucho por medio de conversaciones. Pero eventualmente sí creo, estoy casi seguro que me gustaría volver a estudiar algo, a irme a algún lado a estudiar algo. Creo que hay temas puntuales que cada vez por alguna razón me llaman la atención, como por ejemplo el análisis de datos. No sé por qué me llama tanto la atención, pero me llama la atención en este momento. Eh, hay temas que me gustan mucho y a veces como que me gustan muchos temas y a veces se vuelve un poquito abrumador, como si debería estudiarlo un poquito más. Pero en el día a día, la verdad es que no he visto la necesidad de estudiar algo distinto. Mm, Creo que no es necesario para lo que estoy haciendo hoy. Cuando vea la necesidad real, pues lo haré. Pero yo siento que tú eres muy autodidáctico, ¿no? O sea, a partir de las charlas, lo que uno puede aprender es mucho. Sí, A partir de las lecturas y a partir de la escritura, pues es otra forma de aprendizaje que yo, la verdad, también le cogió más cariño que hacer como otra titulación. sí, sí. Porque Hay ahí sí una, es como el código de Pareto. Lo que enseñan es lo que de verdad tiene sustancia, es el 20% y el 80% es chat. Y es un 20% que uno también puede aprender. sí, sí, total. Sí. Em, sí, no, se me fue qué iba a decir. Bueno, ya digamos como último tema, quería hacerte unas preguntas más como de gustos personales, Bien, que nos recomendaras algunos podcasts que han sido importantes para ti, que tomas mm, como ejemplo tal vez, o que simplemente te gustan. sí. ¿Tienes algunos? Yo creo que el que más he oído en los últimos 5 años es Revisionist History de Malcolm Gladwell, porque me hace reír, porque es un tipo fantástico. Gladwell es un tipo absolutamente fantástico, como narra, como cuenta las historias, como se rebusca unas historias rarísimas y después llega a un punto muy extraño. Me gusta, me entretiene. Eh, Más de aprendizaje, pues me gusta Work Life de Adam Grant. Hace ratico no lo oigo. Ahorita me está pasando algo y es que no oigo mucho podcast. No estoy oyendo muchos podcasts. Cuando oigo más conversaciones largas, eh, tipo como lo que hacen ustedes, como lo que hacemos nosotros con nuestro otro podcast que es atemporal. Sí, como Joe Rogan.
Tim Ferriss, como estos tipos que eventualmente entrevistan gente que me llama la atención y que me parece rico oír, pero no mucho. Creo que un gran podcast que sí vale la pena oírse, y supongo que ya se los han recomendado por todo lado, es El Universo de Trora de Naranja Media. Pues eso me parece una joya en español narrativa, entendiendo profundamente cómo funciona una startup de adentro con su cabeza, que es Daniel Bilbao, que es un tipo fascinante, supremamente inteligente. Entonces, pues esos serían por ahora. Y no, esta pregunta es demasiado amplia, pero Mm. algunos libros que se te vengan a la mente que recomiendes. Si encuentras un desconocido y te dice, oiga, recomiéndeme un libro. Un libro, eso sí, también sin duda cambio de opinión cada mes. Como que no tengo un libro de cabecera, como que siempre diga este es el libro, pero a mí me gustó muchísimo El mundo de ayer de Stefan Zweig, que lo leí este año, pues también por eso lo tengo medio en mente, que es su autobiografía y es el entendimiento de un contexto muy particular. A él le tocó vivir, él nació en Austria y le tocó nacer en la época de los Habsburgo, y después le tocó la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Entonces, le tocaban todo tipo de crisis económicas, de salud, guerras, revoluciones de todo tipo. Entonces, y él, pues su pluma es fascinante. Entonces, pues ese, pero probablemente si pienso un minuto más se me ocurre otro, pero ya no se me ocurre otro. Y la última pregunta que tengo es, escribes muchísimo y escribes cosas muy chéveres. ¿Cómo es ese proceso? O sea, se te vino la idea a la mente, comienzas a redactar, guardas un libro, tienes borradores, trabajas más en cada escrito hasta que lo tienes listo. Mm. En eso creo que nos diferenciamos mucho Andrés y yo, porque Andrés es un perfeccionista de los párrafos y el estilo y todo esto. Yo en realidad escupo escritos. Básicamente cada vez que tengo una idea, trato de sentarme y escribirla, esté haciendo lo que esté haciendo, porque siento que tengo que regarla. Em, Últimamente, hace unos meses empecé a escribir mucho más en LinkedIn, que son no artículos, sino como posts chiquitos o artículos chiquitos, digámosle, son más chiquitos y es chévere porque uno ahí pone ideas más concretas, eh, menos desarrolladas, digamos. Cuando escribo eso sí lo escribo casi que sin pensar. Simplemente llega esa idea por alguna razón, lo escribo y la publico, no la edito, no la reviso mucho, a veces hasta quedan algunos typos y es pues un error, pero a veces me pasa. Cuando escribo artículos sí le dedico más tiempo, pienso, por ejemplo, qué citas puedo usar, qué ejemplos puedo usar, le doy un poquito más de tiempo, pero tampoco es que le dedique mucho tiempo ni a la estructura, ni al estilo, ni a la redacción. Eh, Siento que hace años cogí un estilo de escritura y creo que escribo bien, no excelente, pero bien, y con eso para mí es suficiente. Yo creo que por ahí hay una frase, no sé quién la habrá dicho, que cuando uno lee, se da cuenta qué opinan los otros y cuando uno escribe, se da cuenta uno qué opina. Y eso es muy importante. También como esa idea de la esponja de absorber y exprimir. Creo que ese proceso de escritura para mí es exprimir ideas que quedan por ahí en algún lado de la cabeza, ni idea cómo, y que después se conecta con otra historia, ni idea cómo, y que me parece interesante y que pues si alguien la quiere leer está bien y si nadie la quiere leer está bien y si gusta pues a mí me gusta. Entonces ese es más mi proceso de escritura. Em, Como que el escribir tiene un valor por sí mismo, si nadie lo lea. Es como sí, algo, sí, obviamente me gusta que me lean, ¿no? Obviamente uno sí le gusta que lo lean y entre más likes tenga pues más feliz me siento y más endorfinas suelta mi cabeza, naturalmente. Entonces si quieren ponerme like pues están muy bienvenidos. Pero, pero en el fondo sí es un ejercicio, sí realmente, genuinamente es un ejercicio personal de estructurar algunas ideas que tengo, de darles un orden y darme a mí claridad mental para algo que tengo enredado en la cabeza.
y que está chévere ponerlo, porque pues por supuesto no pongo todas las cosas ahí, yo tengo también una especie de diario en donde escribo a mano cosas más personales, porque sí creo que la escritura genera eso, desenvuelve los nudos, desenreda los nudos de la cabeza en cualquier caso, sea intelectual, personal, lo que sea. ¿Y has pensado alguna vez en escribir un libro? No, pues me encantaría tener en algún momento un libro de 13% en coautoría con Andrés, y como Andrés es mucho mejor escritor que yo, probablemente él sea quien tome la pluma, eh, y yo sea el editor, qué sé yo, no sé cómo vaya a ser eso, pero quiero que eso pase y quiero que eso exista en algún momento. Va a pasar, diría yo, no sé bien cuándo. Pero más allá de eso, ahorita no. Siento que también la vida dura. La Que vida es acá dura y yo dura. proponiendo cosas, siendo metido. Por ejemplo, el de Tim Ferriss de Mentores. El man Sí. transcribió las entrevistas, las resumió y sacó un libro muy chévere, por lo mismo que tú dices, porque no todo el mundo de pronto va a coger desde el primer capítulo de 13% y escuchar todos, pero un libro de pronto sí es más como lineal y decir, bueno, voy a escuchar, leer todas las entrevistas y como entender esa linealidad. Mm. Bueno, no sé, de pronto algún día, de pronto De no. pronto algún día. Ahí toca ir viendo. Bueno, digamos, Eh, arrancando esa pregunta, Daniel, de pues como la escritura y eso, normalmente preguntamos ya al final es, además de 13%, ¿en dónde te pueden encontrar a ti para que puedan leer todo eso que escribes, pues, que expresas? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales o en diferentes? Pues últimamente sí estoy escribiendo harto en LinkedIn y lo estoy moviendo unas 3 o 4 veces a la semana. Entonces me pueden encontrar ahí, Nicolás Pinzón Guerrero, supongo, y seguirme y darme likes, es lo que más me importa. Em, y ya, pues el blog está en Medium, también está en la página de 13%, pero también pues tengo uno personal en Medium que está casi lo mismo, un poquitico más de cosas. En Medium también supongo que N. Pinzón G o Nicolás Pinzón Guerrero, no sé bien cómo está, por ahí. Y 13% y atemporal, pues ahí está horas de horas y horas de audio de nosotros. Entonces yo creo que eso ya es más que suficiente. bueno, muchas gracias, Nicolás, por este tiempo. Muy buena charla. Salió buenísimo. Entonces, pues, gracias por acompañarnos. Sí, Bueno, muchas Daniel y Mateo, gracias no, un gusto. por el tiempo, muy interesante la conversación. Chévere, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias.